Y compartir pantalla. Y iniciamos con las expectativas, la ira y la amargura. Dice Hebreos 12:15. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Fíjense de lo que está hablando. En ocasiones, a nuestro alrededor, hay personas que causan problemas. Nos generan conflictos. Y eso lo que va haciendo es como una planta amarga que si nosotros la pusiéramos en un platillo, pues envenenaría, le daría un sabor tan desagradable a todo el platillo, aunque fuera una sola de sus hojitas. Esta es la traducción lenguaje actual. Si lo vemos en la Reina Valera, Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sé cuál de las dos versiones te hace más sentido, pero las dos hablan de alguna persona externa que se ve contaminada y contamina a los demás a través de la raíz de amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura nace de la ira y la ira es un sentimiento de desagrado como resultado de una injusticia o un insulto o un maltrato o oposición. Es un estado emocional de hostilidad, indignación y deseos de venganza. Tiene poder para motivarnos a hacer cosas de las que después podemos arrepentirnos. Ahí está mal escrito. Arrepentirnos. Produce una fuerza poderosa en nosotros para movernos. Me quedé impactada por la noticia de anoche, no sé si recuerdan, pero la semana pasada habían matado en Boca del Río a casi toda una familia. El padre, la madre, los hermanos y hasta niños los habían matado a balazos. Y fue una gran noticia. Y uno empieza a decir, qué barbaridad, cómo está la inseguridad, que se atreven a matar a toda una familia. Y la noticia del día de hoy era que había sobrevivido uno de los familiares, una mujer, la hermana, la hija, y ella había sido la autora intelectual del asesinato de toda su familia. Bueno, eso no nos es tan lejano. En la palabra de Dios, Adán y Eva tuvieron 2 hijos y Caín mató a Abel. Desde el inicio de la humanidad, un hermano mató al siguiente hermano. ¿Por qué? Por ira. Esa ira acumulada genera amargura. Es un sentimiento de algo no está resuelto en mi vida. Y esto me está ocasionando tener diferentes
actitudes y diferentes acciones que reflejan mi amargura. La amargura y la ira nos pueden generar tal fuerza que podemos llegar a ser las personas que nunca nos imaginamos que llegaríamos a ser. Por eso es tan importante manejar este tipo de emociones, porque ellas no nos pueden dirigir a nosotras. Si tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida debería ser diferente a la de la mayoría, porque tenemos al Espíritu Santo con todo su poder para enfrentar el desagrado, la injusticia, el insulto, el maltrato, la oposición, la hostilidad. Todo eso podemos enfrentarlo porque el Espíritu Santo nos da de su poder. Mateo 26, 51 al 52 dice, entonces uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada. En otro de los evangelios nos dice que fue Pedro el que sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Estaban a punto de apresar a Jesús. Y Pedro dijo, esto es una injusticia. No es justo que apresen a Jesús. Y todos estamos de acuerdo que no era justo que lo apresaran. Era el hombre más bueno que Pedro había conocido. Y hoy sabemos que era el hombre más santo que ha existido durante toda la humanidad, sin pecado. Era una total injusticia. Y la reacción de Pedro fue sacar su espada y atacar al jefe de los sacerdotes e iba dirigiendo a esos militares que querían apresar a Jesús. ¿Pero qué le dijo Jesús? Pero Jesús le dijo, guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matará. No es por medio de la espada. Y la espada la podemos interpretar literalmente, es decir, un arma. No son esas las armas que Dios utiliza. La espada no es el arma que Dios nos va a pedir que utilicemos. Nuestra lengua para lastimar a los demás no es el arma que Dios quiere que usemos. ¿Qué quiere que usemos? El poder del Espíritu Santo para vencer la oposición. Y la vamos a tener toda la vida. Mala noticia. Lo que nunca acabará será la crítica hacia nosotros, el ataque hacia nosotros. Eso no va a acabar. Y lo podemos ver en la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús fueron muy atacados. Todos y cada uno de ellos murieron de forma muy criminal, fueron matados por causa de su fe. Pero ellos triunfaron al final. Los nombres de todos esos hombres que los atacaron ni los conocemos. A lo mejor se llamaban Diógenes y nombres así tan raros se nos hacen porque nadie le ponía a sus hijos esos nombres. Pero los de los discípulos los vemos en todos lados. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerles un reconocimiento a esos grandes hombres. La humanidad, a través de los nombres que les pone a sus hijos, les hace un reconocimiento a quienes los tuvieron. Y hoy podemos encontrar muchos Andrés, muchos Pablos,
muchos Mateo, muchos Pedro, y etcétera, 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 porque no me sé los 12 nombres de memoria. Pero son nombres muy conocidos porque son reconocidos por la humanidad como personas que triunfaron, supieron defender su verdad hasta la muerte. El fundamento de la ira es el fundamento de la amargura. La ira es el fundamento de la amargura. Y la expresión de su ira de Pedro fue un error, fue equivocada. No estuvo mal el fundamento de su ira de Pedro. Era el amor a Cristo. Él sentía mucho enojo porque querían apresar a Jesús, porque lo amaba. Entonces, la razón de su ira era el amor a Jesús. Y era algo santo, bueno. Pero lo que estaba equivocado era la expresión de su ira. ¿Cómo expresaba su ira? Es decir, no es pecado sentir ira. Podemos sentirla y está muy bien en muchas ocasiones. En ocasiones sentimos ira por envidia. Por ejemplo, porque mi mejor amiga se fue a Dubái y puedo sentir mucha ira. Es por envidia y entonces está mal esa ira que yo siento, que me produce envidia y amargura. ¿Yo cuándo iré a Dubái? Ay, porque a mi Dios no me permite tener dinero para ir a Dubái y tener tiempo. Y bueno, y hacernos la vida imposible a nosotras mismas. Pero en muchas ocasiones la ira tiene una razón bien fundamentada, como la ira que tenía Pedro. Era una injusticia estar atrapando a Jesús y llevarlo preso. Era una total injusticia. Pero, ¿qué hacemos con nuestra ira? Ahí está el problema. En ocasiones podemos usarla para bien y en ocasiones podemos usarla para mal. Lo más frecuente es que nos llenemos de ira y actuemos equivocadamente. Lo que está con frecuencia equivocado es nuestra expresión de la ira. Y allí es donde Dios quiere trabajar. Mira lo que le dijo Jesús, guarda tu espada. No será con la espada que estás usando, no será esa arma la que utilizaremos. ¿Venceremos al mundo? Sí, y lo podemos ver hoy. Vencieron. Podemos ver cómo trascendieron como seres humanos. Su vida llegó más allá que su vida. Trascendieron, sus ideas crecieron a través de toda la humanidad. Ellos no pudieron imaginarse que se escribiría un libro con todos los escritos que ellos hicieron, las cartas que ellos mandaron. Ellos no se imaginaron que sería el libro primero impreso en el mundo. Ellos no se imaginaron que sería el libro más vendido a través de toda la historia y más leído a través de toda la historia. Hay libros que les llamamos bestsellers porque se venden mucho por una semana, un mes, un año. Pero la Biblia es el bestseller a través de toda la humanidad. Es el libro más leído, más vendido y más reproducido. Tiene más de 1000 versiones, es decir, diferentes traducciones y luego de las traducciones el irlas transformando en lenguaje más actual. Entonces va habiendo diferentes versiones para volver a la Biblia actual, para cambiar su lenguaje a un español que hoy hablamos, que hoy entendemos. Y por eso hay tantas versiones para actualizarla. ¿Cuántos libros conocen ustedes que busque actualizaciones?
Yo conozco muy pocos libros de novelas o de escritos así, quizás en actualizaciones y libros educativos, allí sí vemos varias actualizaciones para buscar mejores modelos de enseñanza. Bueno, pero la Biblia es el libro que tiene más actualizaciones en los diferentes lenguajes. Esto nos habla de que es importante para la humanidad lo que esos hombres escribieron. ¿Y saben qué? No atacaron con espada, no atacaron con su lengua para lastimar a las otras personas. Atacaron y trabajaron con la verdad de Dios que es transformadora de nuestras vidas. Eso fue lo que usaron. No vencieron, sino convencieron a la humanidad. Es decir, cuando tú ganas una guerra, vences al perdedor. Pero cuando tú convences, te ganas el corazón de la persona. Y eso es lo que ha hecho el mensaje de Jesús en la humanidad. Se ha ganado el corazón de miles de personas que han transformado nuestra vida y que dijimos, ya mi vida no tiene más propósito que servirle a Él, porque Él es de veras la solución para los problemas de todas las personas. Y la causa de la ira, ¿cuál es la causa de la ira? Es una expectativa bloqueada. Es decir, yo me propuse algo y eso no se realizó. Cuando mi hijo no hace la tarea, le digo, antes de jugar, haces la tarea. Y llego y el chamaco está jugando y no ha hecho la tarea. Me enojo, me lleno de ira. ¿Por qué? Porque tengo la expectativa de que mi hijo se eduque, porque sé que para él es bueno que se eduque. Y cuando pierde el tiempo en tonterías, pues claro que me causa ira, porque la expectativa buena de que mi hijo se eduque se ha visto bloqueada. Entonces, siempre hay una expectativa que se ha roto, que se está viendo bloqueada, que se está viendo otra palabra que podría usar, que no me están permitiendo lograr esa expectativa. Que algo o alguien está rompiendo esa expectativa. La semana pasada platicamos sobre el caso de Saúl. Saúl ve rota su expectativa de que su reino sea un reino muy preponderante, un reino que por Dios se ha bendecido y que logre ser un gran rey. Y se ve bloqueado y lo percibe más claramente cuando las mujeres del reino empiezan a gritar. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y le molestó muchísimo, le generó ira, porque su expectativa de ser el gran y querido rey se estaba viendo bloqueada por la presencia de David, que le había ayudado a ganar una guerra. Pero él sintió envidia, coraje, enojo. Y vemos cómo llegó a tanto su amargura que en una ocasión en que Jonathan le dio permiso a David de no presentarse a la comida con el rey, y el rey Saúl preguntó por él y Jonathan le expresó que le había permitido salir y se enojó tanto y dirigió su ira de tal manera equivocada que le lanzó una espada a su propio hijo. ¡Qué incongruencia!
Si al que estaba odiando era David y quería que su hijo Jonatán llegara a ser rey, aparentemente diríamos, pues amaba a su hijo, pero en el enojo al que trata de atacar es a su propio hijo. Sí, la ira nos hace reaccionar de una manera que ni siquiera lo habíamos pensado. Si nos dejamos dirigir por la ira, esta nos llevará a caminos en los cuales no queremos llegar, a fines en los cuales no queremos llegar. ¿Qué podemos hacer ante la ira? Porque la sentimos. La gente es injusta con nosotros. La gente nos ha lastimado. La gente no, nosotros les hemos dado puras cosas buenas y ellos nos han respondido de mala manera. Sufrimos injusticias. Y lo primero que tenemos que hacer es rendir nuestras expectativas y derechos a Dios. Yo soñé con ser un gran rey, amado por todos mis súbditos, pero no está siendo así. Y Señor, tú sabes por qué. Esto me hace ser humilde, esto me hace conocerte más, depender más de ti y no tomarme del halago de las demás personas porque las demás personas ni siquiera me aman. Eso pudo haber dicho Saúl, pero no lo dijo. Al contrario, empezó cada vez más a odiar a David. Y podemos ver a Saúl que llegó un momento en que hoy podríamos decir que tenía un estrés muy grande. No podía dormir. Dice la palabra de Dios que no hallaba descanso. A eso se le llamamos hoy estrés. Un estrés muy alto, al grado que había, dice la palabra de Dios, un demonio que lo atosigaba. Es decir, pensamientos malignos que venían a su cabeza, arduendo la manera de lastimar a David. Su vida no perdió propósito, no tenía sentido y perdió propósito porque la amargura lo llenó su vida. Pero a todos se nos frustran nuestros planes, a todos. Todos añoramos cosas que nunca logramos. Pero habemos algunos que sabemos entregarle nuestras expectativas a Dios. Y Señor, yo espero en tu voluntad. Sé que tu voluntad es buena y perfecta. Y espero en tu voluntad, no en mis fuerzas. Tú vas adelante abriendo camino. Y si no se cumpla lo que yo sueño, está bien que se cumpla lo que tú proyectas, porque él no sueña, él proyecta, porque tus proyectos son más altos que los míos. Así que, hermanos, dice Romanos 12, 1 y 2, os ruego por las misericordias de Dios, les suplico por todo lo bueno que ha sido Dios con ustedes, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, que se entreguen totalmente a Dios, que le entreguen toda la energía que poseen a Dios, que le entreguen toda esa fuerza y entusiasmo que tienen a Dios, que se entreguen ustedes mismos a Dios. No quiero que me entreguen regalos, no quiero que me entreguen dinero, no quiero que me entreguen cosas, quiero que se entreguen ustedes a mí, a Dios, que se entreguen como sacrificio vivo, santo, sin pecado,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es la manera en que me pueden dar culto con todo su entendimiento. Cuando ustedes se entreguen a mí, allí será cuando pueden agradarme a mí. No os conforméis a este siglo. No tomen la forma de este mundo. No se hagan como los demás. Los demás quieren lo que yo no quiero, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transfórmate por medio de la manera en que piensas. Transforma tu manera de pensar. No te hagas como todo el mundo, no pienses como todo el mundo. Es más, si tu respuesta es lo hago porque todo el mundo lo hace, pues estás equivocada. Porque yo no quiero que seas como todo el mundo. Transforma tu manera de pensar para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. Fíjate, para que tú sepas qué es lo que Dios quiere. Entrégate a Dios completamente y no seas como todo el mundo. Y así vas a conocer la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la buena voluntad de Dios siempre es agradable y siempre es perfecta. Es agradable a Dios y es perfecta a Dios. Fue agradable a Dios que sus discípulos fueran matados de maneras tan ruines. Sí, este versículo lo muestra. Fue un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no fueron como todo el mundo. El mundo los mató, sino fueron transformados por medio de la renovación de su entendimiento y supieron cuál era la buena voluntad de Dios. Morir por lo que ellos creían, entregar su vida terrenal por lo que ellos creían y así obtuvieron la vida eterna. Fíjense qué interesante. Esos hombres partieron a la humanidad. Fueron un punto de inflexión en la humanidad. Fueron trascendentes, al grado que hoy decimos que estamos en el año 2022 después de Cristo. Cristo a lo máximo conoció 500,000 personas, pero sus discípulos alcanzaron millones. Y millones, y lo más impactante en la humanidad fue que sus discípulos estuvieron dispuestos a entregar su vida por lo que creían. Así es que si estuvieron dispuestos a entregar su vida por lo que creían, seguramente había mucho de verdad. Y la humanidad empezó a escuchar su mensaje. Estos hombres entregaron sus expectativas y derechos a Dios. Fíjense cuáles eran las expectativas de los discípulos. Podemos ver cuando los discípulos convivían con Jesús, que sus expectativas eran un gran trono en el cual uno estaría a la derecha y el otro a la izquierda. Esas eran sus expectativas bien terrenales. Seguramente se imaginaban con ropas espectaculares y joyas preciosas en sus manos. Seguramente eso es lo que se imaginaban. Y por eso se peleaban por quién estuviera a la derecha y quién a la izquierda. Pero el trono principal que tuvo Cristo fue su cruz. Y qué bueno que no estuvieron a la derecha y a la izquierda ninguno de ellos. Estuvieron dos ladrones. Dos ladrones que habían sido muy malditos y que merecían esa cruz. Esos fueron los que estuvieron a la derecha y a la izquierda.
El reino de Jesús es tan distinto a los reinos de este mundo. ¿Sí? Cuando leemos el Hola y vemos todas las princesas y las ropas que usan y los esposos y esposos que tienen y amantes y demás, y la riqueza y las buenas ropas que usan, y los yates, los viajes. No, ese no es el reino de Jesús. El reino de Jesús es tan diferente, pero tan transformador. Los discípulos pensaban en ese tipo de reinos y sus expectativas eran esas y no se cumplieron sus expectativas, pero Dios fue transformando su entendimiento y se fueron y estuvieron dispuestos a morir por el reino de Jesús, que no era de joyas ni de ropas lujosas. Estuvieron dispuestos a entregar sus vidas. Y eso es lo que nos pide Dios. Entrégame todas tus expectativas y derechos. Y sabes qué, yo te lo aseguro, no te va a traicionar, te va a dar mucho más allá de lo que tú has soñado, más allá de lo que tú te has imaginado. No solo aquí en la tierra, porque tu satisfacción que encontrarás haciendo la voluntad de Dios será mayor que la que pudieras encontrar con ropas lujosas, con carros elegantes, con propiedades y yates y demás. No tendrás tanta satisfacción como tener la presencia de Dios en tu vida. Eso te llenará de satisfacción. Te sentirás satisfecha con lo que Dios te dé, sea ropas elegantes o sea ropas sencillas, sea comida muy lujosa o comida muy sencilla. Estarás satisfecha porque Él saciará tu alma. Fíjense, empieza con expectativas bloqueadas. Algo que soñaste que no se está realizando. Y viene la ira. Y si la dejas crecer, a veces explotamos y golpeamos y matamos, como la noticia que saqué hace rato de la joven que mató a sus hermanos y a sus padres. Pero otras no lo expresamos así. Somos más tranquilas, pero adentro está el enojo. Y sutilmente no la van a pagar. Nos vamos a desquitar. No nos quedaremos así. Y estamos maquinando aquí la manera de que nos paguen esa ira que nos han provocado. Ya sea con expresiones, ya sea con estar chismeando de esas personas con otras, para que de alguna manera encontrar venganza. Entonces somos más sutiles, más finas, pero no dejamos de ser horribles. Horribles, llenas de amargura, de enojo, de ira, de gritería y de maledicencia. Y toda malicia. Quítese de vosotros todo esto. Dice Efesios 4:31. Pero fíjense lo que hacemos, no la guardamos y nos juntamos, hasta hacemos equipo para hablar mal de esa persona que nos ha lastimado. Nos llenamos de resentimiento. Ya vamos en el escalón 4. Y luego maquinamos venganza. Cuando menos, todo el mundo hablará mal de esa persona. ¿Sí? Si no es que la matamos, ¿verdad? Si planeamos matarla, ¿sí? Porque puede llegar a eso, nuestra venganza. Surge un corazón tan ingrato para con Dios. ¿Por qué Dios no me dio lo que a esa persona le dio? Porque Dios permitió que esa persona me hiciera lo que me hizo. ¿Por qué estaba haciendo Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esta gran injusticia? Y nuestro corazón se llena de ingratitud para con Dios. ¿Y saben qué termina? En una gran
depresión. ¿Cómo terminó Saúl? En una gran depresión. Soy la persona más infeliz del mundo, porque a mí Dios no me ha bendecido. Y todo nació por un sueño. Me regreso al principio, a la expectativa. Un deseo que no se cumplió. Un deseo de ser aprobadas, de ser amadas, de ser respetadas. Son deseos que Dios puso en nuestro corazón, porque Dios planeó que nosotras fuésemos así. Pero el pecado es el que nos ha llevado a que eso no se realice. Ser respetadas, ser amadas, ser protegidas, tener sentido de vida. Son deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero que solo Dios va a satisfacer completamente. Utilizará personas para lograrlo, pero será Dios el proveedor de toda esa saciedad, no las personas ni las cosas. Todo, pero la depresión, esta angustia, este dolor, lo mal que me siento, lo poco que me valoro, que me siento la peor del mundo, que a mí nadie me quiere. Pues no te preocupes, te quiere ¿qué? ¿Cómo dice la canción? El sombrero y el sacudidor, y el florero y el sacudidor. Te quiere la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz. La muñeca fea. Ahí nos sentimos la muñeca fea. ¿Sí? Ya caemos hasta la depresión. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Así pasa con nuestra vida si no corregimos nuestra andar. La amargura resulta de un derecho percibido que se ha violado. Ahí le falta una I. Que se ha violado. Nos han atacado algo que no era justo que nos lo quitara. Nos infecta y nos contamina todas nuestras relaciones. La amargura no solo se queda contra la persona que nos lastimó, infecta y contamina a todas nuestras relaciones. Nuestra relación con nuestros padres, que no nos hicieron nada, pero ellos la pagan también. Nuestros hermanos, nuestros esposos, que tampoco nos han hecho nada, pero nos la pagan también. ¿Por qué? Porque estamos enojadas por dentro, amargadas. Infecta y contamina nuestras relaciones, y lo vemos en Saúl, cómo fue capaz de lanzarle esa arma a su propio hijo. Afecta a los demás. Causa esclavitud emocional. Si nos sentimos con frecuencia tristes y solo un ratito gozamos y al rato regresamos a la tristeza. Y estamos un ratito contentas, pero la tristeza nos domina. Nos volvemos esclavas de la tristeza. Nos produce también esclavitud física. Nos sentimos cansadas. Nos agota el odio hacia los demás, la amargura en nuestro corazón. Nos agota. Nos quita esa frescura. Y somos esclavas espiritualmente, porque ¿sabes qué? La amargura te aleja de Dios. Y esa llenura que podíamos haber encontrado en Dios, no la encontramos. Y nosotros oramos y leemos la Biblia y no la encontramos. ¿Por qué razón?
porque hay amargura en nuestro corazón, producto de ira y enojo, producto de un derecho que nos fue violado, que nos fue atacado, una injusticia que nos cometieron. Oye, pero es que no es justo. Sí, no fue justo. Es cierto, no fue justo, pero no te conviene irte por esta escalera de dolor y separación de Dios. No te conviene irte por allí. No es lo que Dios quiere que hagas, sino que transformes tu entendimiento. Y la respuesta es el perdón. El perdón nos libera de la ira y la amargura. Oye, pero es que no es justo otorgar perdón. Efectivamente, como no fue justo que Cristo muriera en la cruz por tus pecados y por los míos. No era justo si Él era perfecto. ¿Por qué iba a pagar por alguien tan imperfecta como yo? Chismosa, peleonera, enojona. ¿Por qué iba a morir Él por mí si Él era perfecto? No era justo. También el perdón no es justo, pero te libera de la ira y la amargura. Y sabes qué es una característica de nuestra identidad con Cristo. Nos parecemos a Cristo, porque Cristo perdonó cuando no era justo. Te pareces a Él, te identificas con Él. Cuando nosotros nos identificamos con una persona, la admiramos. Bueno, en los adolescentes es muy claro. Nos vamos pareciendo a Él. Y si el artista, perdónenme, pero yo no me sé ningún artista de la actualidad, pero vamos a pensar ay, no, dime uno, Luis Miguel, que no es nada actual tampoco, pero bueno. Luis Miguel, los chamaquitos se peinan como él, caminan como él, hablan como él, se visten como él y quieren parecerse a él. Y si les dice, ay, ¿te pareces a Luis Miguel? Oh, no les diste verdad ninguna, la mejor, porque se parecen a Luis Miguel, porque lo admiran. Bueno, si nosotros admiramos a Cristo, nos queremos parecer a Él. Y Él perdonó cuando no era justo. Y esa característica de Él la reflejamos. Y cuando la reflejamos a través del perdón, nos estamos pareciendo a Él. Le estamos dando el honor de que Él es nuestro líder, quien nos dirige. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo nos perdonó cuando no lo merecíamos. Así, así. No se lo merece. Claro que no se lo merece. Claro que no se lo merece. O sea, no estoy hablando de los perdones de que, oye, me habló feo, me dijo una grosería. No, no estoy hablando de esos perdones. Esos perdones son bien fáciles. Estoy hablando de los perdones que son bien difíciles de perdonar. Una violación, un ataque a tu persona, te mataron a tu hermano, violaron a tu madre, etcétera. Ese tipo de perdones que son difíciles de dar. Ese tipo de perdones que no cualquiera lo da y que la mayoría no lo da. Pero de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A eso nos está invitando el Señor, a que demos un perdón que no es entendido por el mundo. Que el mundo dice, véngate, que pague.
No te dejes. Y síguele por el camino de la amargura. No lo dicen así, pero es la verdad. Te invita el mundo a irte por el camino de la amargura. Pero Dios te está invitando a irte por el camino del perdón. De perdonar aunque no se lo merece. Y el ejemplo lo tenemos tan claro en José, que las que estamos participando en el grupo de Árbol de Vida hemos estado leyendo Génesis y estudiamos a José, quien tuvo que dar un perdón que no era nada justo. ¿Saben qué? Sus hermanos lo vendieron. Hoy le llamaríamos trata de blancas. Imagínate que tu hermano, tus hermanos deciden venderte para que te lleven de prostituta a otra ciudad. Bueno, eso fue lo que hicieron sus hermanos. Y no la pasó nada bien, aunque Dios estuvo con él. Llegó a Egipto y fue esclavo. Durante muchos años fue esclavo. Era un niño consentido que de repente había que trabajar en el campo a pleno sol. No, no era fácil. Después tuvo un abuso sexual siendo hombre. Sí, la Biblia habla de eso. Una mujer se lo quiso echar al plato. Bueno, echar a la cama. La verdad es que a la cama lo quería. Y trató de abusar de él. Y él dijo, no puedo hacerlo porque es pecado contra Dios y contra tu esposo. Así es que no voy a hacerlo. Se enojó tanto que le levantó un falso, lo que ocasionó que llegara a la cárcel. Llegar a la cárcel cuando no era su culpa. Era toda una mentira arduida por una mujer que buscaba venganza, que se fue por el camino de la amargura. Pues sí, no conseguir el hombre con el que quiere acostarse, y entonces se llena de amargura y busca la venganza y arma todo un pancho para que lo acusen de un delito y va a dar la cárcel. Y pasa muchos años en una cárcel horrible en Egipto. Después ayuda a una persona en un sueño que tuvo, lo ayuda a que sea liberado. El copero es liberado, un copero que estaba también preso es liberado, aunque otro que era el panadero es matado. Pero el copero se olvida de él. Y todo esto tiene de consecuencia que sus hermanos lo vendieron. O sea, todo el mal se lo ocasionaron sus hermanos. Y cuando los encuentra después de muchos años, su corazón se llena de dolor y lucha con el perdón. Es difícil dar perdón porque no es justo. No es justo, no se lo merecen. No, claro que no se lo merecen. Los hermanos no se lo merecen si seguían siendo igual de peleoneros y se hacían uno al otro travesuras y demás. No se lo merecen. Pero él pudo encontrar el propósito de Dios a través de la humillación que sus hermanos le habían hecho. Y les expresa de todo corazón: ustedes me hicieron mal, planearon mi mal. Ustedes fueron malos, hicieron una maldad. Está reconociendo de que ellos estuvieron mal. Pero ¿saben qué? Pues sí. Pero Dios lo usó para bien. Cuando él pudo ver el propósito de Dios a través de toda esa injusticia que había vivido, injusticias que había vivido, pudo ver el gran plan de Dios. Y en toda el poder para perdonar, Señor, yo te invito en esta tarde a que tú trates de encontrarle
el sentido, el plan que Dios tenía al permitirte vivir esa injusticia. Que veas el propósito de Dios. ¿Qué obtuvo Dios de bueno a través de esa injusticia? Quizás te volvió más humilde. Quizás te hizo crecer en sensibilidad hacia los que sufren. Quizás a través de eso permitió que puedas entender a los que pasan por situaciones como las que tú has vivido. Dios ha tenido un propósito y en ese propósito Él está cumpliendo su plan. Y tú le entregas, Señor, me entrego a ti. Me llevaste por un camino tortuoso, doloroso, pero tú tenías todo el derecho de llevarte mi vida por el camino que tú quisieras, porque tus planes son buenos, agradables y perfectos, y lo acepto. Vamos a orar. Padre, yo te ruego que a cada una de nosotras, de las que estamos aquí, que en algunos aspectos de nuestra vida hemos sufrido a consecuencia de injusticias, quizás de otras personas o de otras situaciones, pero que nos hemos sentido que nuestro sueño y nuestro derecho de vivir en paz y seguras se fue rompiendo a través de esa situación que enfrentamos y que fue muy dolorosa para nosotros. Señor, yo te ruego que nos permitas, nos des inteligencia, nos des luz para ver tu propósito a través de esa situación tan difícil y poder entender que tú tenías todo el derecho de quitarnos esa paz y esa tranquilidad o esa infancia feliz y transformar nuestra vida en una vida diferente, pero que nos diste sensibilidad hacia buscarte a ti. Nos diste sensibilidad para escuchar tu voz, quizás a través de todo ese dolor, Señor. Tú lo usaste para humillarnos y para darnos cuenta que te necesitábamos. Te ruego, Padre, que cada una de nosotras pueda encontrar el perdón por el poder del Espíritu Santo que permitió a tu Hijo Jesucristo darnos perdón de una manera tan injusta como fue la cruz. Darnos perdón a nosotros, porque tú nos diste perdón. Y al hacernos hijas tuyas, al adoptarnos como tus hijas, nos diste la gran oportunidad de ser las hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, que ninguna de nosotras se vaya por el camino de la amargura, que todas decidamos tomar el camino del perdón. En el nombre de Jesús te lo suplico y por el poder de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Liz. Gracias, Liz. ¿Qué les pareció? Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan? Es muy difícil perdonar, la verdad. Dicen a veces, perdono, pero no olvido. Entonces yo digo que es un perdón a medias. Y luego creo también que si uno no perdona, el único que se está afectando es uno mismo. Es como tomarse un veneno uno esperando que le haga efecto a otra persona. Pero creo que también como que el alma necesita cicatrizar, como que entenderlo, asimilarlo, y el bien es para uno.
no lo siento que sea tanto para la otra persona, sino para uno. Es un favor que nos hacemos a nosotros mismos. Pero sí es muy difícil. Tienes razón, es difícil, no es humano, es espiritual y eso, por eso necesitamos el poder de Dios. Digo, los perdones así sencillos, pues cualquiera perdona, ¿no? Me machucaste, me chocaste el carro, no sé, tonterías de esas, pues eso cualquiera lo perdona. Pero los perdones, estamos hablando de los perdones difíciles, de esas situaciones que no merecen perdón, porque no merecen perdón. Pero en esas situaciones sí es muy difícil, es injusto, no tienen derecho, no tienen derecho, definitivamente no tienen derecho, pero vale la pena tomar el camino del perdón por sobre el de la amargura. Así es, Tere. ¿Alguien más? Liz, qué bueno que te conectaste, me da mucho gusto. Espero que te haya gustado y bueno, de presentarte, bueno, no sé si se presentaron. No, bueno, sí la platicábamos con ella y todo, pero sí nos gustaría que nos ok. hicieras favor de presentarla. Mira, ella es Liz, normalmente ella nos imparte toda la información, la verdad es que a mí me ha servido muchísimo. Y esto justo que habla del perdón, bueno, de pronto sí te llenas de ese resentimiento y poco a poco como que te va consumiendo, señalamos a otras personas, nos consume y pues sí caemos en una depresión pues fuerte, sin ganas a veces de vivir y demás, ¿no? Pero la realidad es que gracias a lo que he aprendido aquí y lo que he visto, pues como platicaba con Liz,